5 de la tarde, 54 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Seguimos hablando de estos crímenes que lamentablemente tocan y de los que son víctimas diversas personas transgénero en nuestro país. Es por eso que a esta hora nos conectamos con Joseph Duarte. Él es coordinador de Planeta de Todos Colombia. Joseph, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol en Vivo. Yo quiero empezar preguntándole, ¿cómo entender por qué se dan esta clase de crímenes contra las personas transgénero? Gracias primero por la invitación, Catalina. Pues mira, es que es muy paradójico porque mira lo que está diciendo el periodista. Primero la abusaron sexualmente, o sea, hubo un deseo, hubo un consumo, pero luego la asesinaron. ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Está condenado realmente el deseo y está realmente condenado ser uno mismo? Y eso te lo digo porque uno lo ve todos los días en colegios, en universidades, en trabajos. El gran reclamo de la sociedad es que muchas veces dicen, es que me molesta que esta persona sea tan fácil y tan hipócrita. Pero ¿qué es lo que pasa cuando una persona realmente se atreve a mostrarse como es? Es condenada, es asesinada, es señalada, es juzgada, es maltratada. Joseph, escuchábamos también en el reporte de Juan David que algunas ONG tienen cifras de que se ha dado un aumento del 30% en estos crímenes contra estas personas transgénero. ¿Qué puede estar pasando en nuestro país para que se dé este aumento? Y digámoslo así, en este caso fue el crimen de Sara, pero en otros casos son lesiones, son agresiones verbales, son agresiones físicas por el simple hecho de ser personas transgénero. Sí, 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 por supuesto. Esto tristemente va en aumento. Es precisamente por el prejuicio, porque no las quieren ver, no las quieren dejar ver, no las quieren dejar ser. Hay un estigma muy, muy, muy grande ante la sociedad. No les están dando la oportunidad, no les estamos dando la visibilidad. Hablando de esos temas de estigma que usted me acaba de mencionar, Juan David nos comentaba que en este caso, pues ya son hasta hoy, hasta el día de hoy, 29 crímenes en lo corrido del año 2025 entre enero y abril, pero además la mayoría de ellos, 11 de ellos, se presentan en Antioquia. Antioquia es una región que generalmente pues es muy tradicional. ¿Usted cree que esto pueda tener que ver o tiene que ver con estos atentados y estos crímenes que se están cometiendo contra las personas transgénero? Sí, usualmente, mira, las regiones en donde hay mayor número de culturas monoteístas y también se presta mucho para ser mucho más cerrados en cuanto a diferentes culturas, diferentes formas de ver la vida, pues es cuando sucede esto. Por lo mismo que te decía desde un principio, las personas que piensan y que son diferentes son condenadas. Nosotros, Yo, por ejemplo, desde Planeta de Todos, desarrollamos espacios seguros, es porque precisamente desde esa área del país nosotros hemos recibido personas que tienen que salir huyendo de un momento para otro porque nos llegan con relatos diciéndonos, es que si no salgo me van a matar. Y efectivamente, los van a matar, llegan con lo que tienen puesto. Joseph, amplíenos un poco este tema que usted nos está relatando. ¿Cómo llegan las personas, digamos, qué tipo de amenazas les hacen en sus regiones o en sus lugares de residencia, como para que digan, es que yo me tengo que ir realmente o si no me van a matar? Son muchas, hay muchas que simplemente es por un acto de odio. Entonces, estas personas, no sé, rentan una casa y el vecino simplemente es totalmente intolerante a estas personas. Y como la sociedad de alguna manera lo permite, entonces una agresión basta para que esa persona tenga que salir corriendo de un momento para otro de su casa. ¿Me entiendes? Porque si no pasa como el caso de Sara, la asesinan y qué, ¿quién más? Cuando muchas veces son expulsadas de sus casas porque también es desaprobado por la familia. ¿Me entiendes? Entonces es toda una cadena en donde si se desaprueba por la familia tienen que salir corriendo. Como pueden, ellos van saliendo adelante, estas personas van saliendo adelante, pero fíjate, como está todo el prejuicio, ¿quién les renta una casa? ¿Quién les renta una habitación? ¿Quién les da un trabajo digno? Entonces son muchas cosas que dificulta todo su proceso, todo su desarrollo. Entonces ahí poco a poco ya lo van consiguiendo las que pueden, pero luego llegan personas que son intolerantes, una agresión física, una agresión verbal, basta para que estas personas tengan que salir corriendo precisamente por las estadísticas que estamos viendo desde un principio.
Joseph, existen algunos comportamientos que se tratan de normalizar en la sociedad y que empiezan a generar ese lenguaje de odio en contra de las personas transgénero. Cuéntenos un poco acerca de esos comportamientos, actitudes que generalmente las personas tratan de enmarcar en la cotidianidad. Por ejemplo, en los ámbitos laborales empieza un leve rechazo, un leve bullying, en los lugares de residencia, incluso en entornos familiares. Mira, el simple hecho de no aceptarle sus pronombres o el nombre que esta persona eligió, ¿sí? Si empezamos con el valor del respeto, yo tengo que respetar que esta persona de ahora en adelante se va a llamar así y que los pronombres son estos. Ya está. Si empezamos desde ahí, mira, las cosas serían mucho más fácil. ¿Por qué? Porque la transición no lo hace solamente la persona, la transición la tiene que hacer todo el entorno, o sea, la familia. Un ejemplo, si yo tengo un hijo y esta persona, este niño quiere hacer la transición, ya con su mayoría de edad y todo lo que corresponda, simplemente es que yo también tengo que hacer la transición. La transición no es solamente de la persona que desea hacerlo, es de todo el entorno. Pero además, Joseph, quiero que nos explique, digamos, cómo identificar esas alertas o esas banderas rojas que puedan llegar a desencadenar en actitudes o en actos de violencia contra estas personas transgénero. Por ejemplo, en los ámbitos laborales, ¿cómo yo puedo llegar a identificar, oiga, esta persona es víctima o esta persona es victimario? Y además de identificarlo, ¿cómo puedo denunciarlo? Mira, el victimario es muy fácil por lo mismo. Usualmente se puede convertir en un pequeño tráfico de influencias dentro de las compañías y cuando no está todavía por todo el proceso burocrático que conlleva, no tiene la documentación todavía con su nombre, entonces ahí ya empiezan ciertas agresiones. Entonces a ella lo empiezan a llamar con su nombre anterior, así como pasó ahorita con la alcaldía de Medellín, que ellos reprocharon el caso, pero no dijeron el nombre de Sara, dijeron su nombre inicial. ¿Me entiendes? Entonces, de ahí no están respetando su identidad de género. Y eso está muy mal. Eso ya es una agresión. Hablamos, digámoslo así, de entornos en este momento urbanos, pero ¿qué pasa con entornos que son rurales? Sabemos que en este momento hay muchas personas, personas trans, que están en ese proceso, digámoslo así, incluso en esa lucha familiar y cultural por querer mostrarse como ellos son, como ellos se sienten y no pueden, y a eso se suman factores socioeconómicos, factores culturales, económicos, que les dificultan aún más lograr hacer este proceso. ¿Cómo poder apoyarlos? Mira, yo pienso que sí es verdad que hay una presión social muy, muy, muy grande, pero yo tengo casos directamente en Planeta de Todos muy, muy, muy bonitos en donde los mismos papás nos han hecho saber, y no importa el nivel socioeconómico. Tuve un caso personal muy, muy, muy fuerte en donde la mamá, una persona que ni siquiera sabía leer, escribir, sabía que su hija era una persona trans y ella simplemente me dijo, ella me explicó y cuando me intentó explicar, ella me dijo, yo simplemente respeté, es mi hija o mi hijo, lo que sea, yo lo voy a querer, la voy a amar, la voy a respetar y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Sí ves? Entonces, el que realmente quiere, puede, lo alcanza, no necesita tanto, no necesita tanta información. Y ustedes en Planeta de Todos, digamos, si hay alguna persona que en este momento se encuentre en una condición de vulnerabilidad, puede acudir a ustedes, ustedes le pueden brindar ayuda o a dónde acudir, digámoslo así. Si hay alguien en este momento que nos está viendo, que se encuentre en condición de víctima, que esté siendo víctima de algún delito de odio o por ser persona transgénero, ¿a dónde puede acudir? Pues mira, nosotros trabajamos es directamente con organizaciones sociales grandes. Estas personas, estas compañías son las que se tienen que acercar a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, no tenemos un espacio en Medellín, pero nosotros sí podemos acoger a personas de Medellín. Nosotros, nuestro principal objetivo es desarrollar un espacio seguro. Si Sara se hubiera podido acercar a una fundación en donde hubiera tenido un buen grupo de apoyo en algún caso de emergencia, no la enrutan, nosotros la hubiéramos podido recibir aquí en Bogotá. Tenemos una casa en donde es un espacio seguro, en donde la locación es completamente secreta y por supuesto ella va a estar bien porque nuestro espacio es totalmente libre de discriminación. Ahora, ¿cómo llegan a nosotros?
Nadie puede llegar tocando la puerta y simplemente los vamos a dejar entrar. Eso no se puede hacer. Siempre tiene que haber un seguimiento y el seguimiento lo tienen que hacer. Es, mejor dicho, esto es un llamado para las fundaciones o los grupos de apoyo a personas trans, sobre todo. Se tienen que unir. Este es un momento para estar más unidos que nunca. Y si quieren, si ustedes necesitan este espacio, simplemente comuníquense a sospdtcall@gmail.com. Ahí se puede hacer el enlace y se activa la ruta en estos casos de emergencia, para que no vuelva a suceder casos como el de Sara. Joseph, a nivel de legislación, en este momento las autoridades sí están brindando una ayuda efectiva a estas personas transgénero que pueden estar siendo víctimas de diversos delitos. No, es muy lamentable. En este momento puede que haya algún tipo de legislación que las apoye, pero cuando muchas de estas personas van a denunciar, lo único que reciben muchas veces son burlas, señalamientos, no les ponen atención. Es que nos hace falta, mucha falta cultura, respeto, civismo, porque estas personas mismas no se quieren acercar porque ¿qué tipo de garantía tienen? Es que no la tienen. Y eso es lo que se está exigiendo ahora con lo de Sara y con todos los homicidios que han ocurrido, no solamente en este año, el año pasado también hubo un montón. ¿Cuántos crímenes hubo el año pasado, Joseph? Mira, en este momento la estadística te la queda debiendo, pero nosotros tuvimos que reportar hasta septiembre, creo que más de 35 casos, 40 casos, que muchas veces no empata con la estadística del gobierno nacional. Claro, porque las cifras varían un poco entre las que Mucho. ustedes tienen y las que ellos manejan, incluso a veces ellos ni siquiera tienen como ese apartado de personas transgénero, ellos simplemente hacen la clasificación cotidiana que siempre se hace. Joseph, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por este contexto y este panorama acerca de la violencia contra las personas transgénero en nuestro país. Definitivamente fortalecer las instituciones y brindar mayor protección a estas personas que tanto lo necesitan. Muchísimas gracias. A ti, mil gracias por la invitación, que estés muy bien. Y a las 6 de la tarde